Hola, hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos por acá por mi canal, yo soy Sara y el día de hoy les voy a estar hablando sobre la depilación en pieles sensibles. Si cuando tú te depilas comienzas a sentir picor en la piel, se te pone como roja, se te inflama o sientes mucha irritación, o si por otro lado tienes afecciones en la piel como pueden ser psoriasis, eczemas, dermatitis, pieles atópicas, como todas esas problemáticas que tenemos en la piel y que nos afectan tanto a la hora de depilarnos, entonces déjame decirte que tú eres hermana de piel como yo. Porque en mi caso yo también he sufrido de eso toda mi vida. Por eso en este video les voy a enseñar una rutina que yo he venido descubriendo a lo largo de los años, junto con cosas que me han recomendado los dermatólogos y otras que yo he visto que me han ido funcionando. Entonces, si tú quieres saber cuál es esa rutina que te va a ayudar a hacer la depilación más amistosa, quédate viendo este video y ahora sí, para no ser más, comencemos. Bueno, para comenzar debemos de tener en cuenta varios aspectos y el primero es que nunca debemos depilar nuestra piel en seco. Por ello lo ideal es siempre hacerlo en la ducha y no nos sirve hacer trampa como humedeciendo la piel y ya, porque no va a ser lo mismo. Por ello lo ideal es que nos depilemos mientras nos estemos duchando, y es que al ducharnos nos deberíamos de duchar en este caso con agua tibia, ya que el agua caliente nos puede afectar mucho más la piel y nos la puede secar y nos puede irritar mucho. Por ello debemos de hacerlo con agua tibia para así también poder abrir los poros, ya que esto evitará que se nos generen alergias o infecciones en la piel. Una vez ya tengamos nuestra piel muy húmeda, vamos a exfoliar nuestra piel. Como nuestra piel es diferente a las pieles comunes, debemos exfoliar con productos que no sean abrasivos con nuestra piel. Por ello, yo no les recomiendo que utilicen guantes de crin ni ese tipo de guantes para exfoliar, ya que son muy abrasivos con nuestra piel y lo que pueden llegar a hacer es que nos pueden irritar mucho la piel y generar muchos picores o nos pueden dar alergias. Tampoco es recomendable utilizar esos exfoliantes que utilizamos en nuestro rostro, esos que son como indicados para los granitos, el acné, ya que como tienen esos compuestos nos pueden resecar demasiado la piel. Pero lo que sí podemos utilizar son este tipo de exfoliantes que son cremas con otros compuestos, es decir, en este caso esta es una crema exfoliante de almendras. Podemos estar utilizando este tipo de exfoliantes que son más suaves, que tienen compuestos como de cremas o aceites, junto con otro producto natural como por ejemplo almendras o azúcar. Este tipo de exfoliantes nos van a hidratar la piel, por lo que al finalizar la depilación vamos a tener la piel más humectada y el daño va a ser mucho menor en nuestra piel. Es importante realizar este tipo de exfoliaciones, ya que eliminaremos ese exceso de piel muerta o inclusive aquella sequedad superficial que tenemos sobre nuestra piel. Y el siguiente paso va a ser la cuchilla. Es importante conocer la cuchilla que vamos a estar utilizando, ya que hay cuchillas que pueden ser más agresivas que otras. En el caso de las cuchillas de mujer nos encontramos con dos tipos. Nos encontramos con este tipo de cuchillas que son desechables, que nos pueden dar máximo 5 usos, o el otro tipo de cuchillas que son de cambios de cabezal. Esas cuchillas nos pueden dar máximo unos 10 usos. Es muy importante que no utilicemos cuchillas que estén demasiado desgastadas o que ya tengan óxido o que ya hayan perdido la humectación en la banda, ya que estas cuchillas primero no van a depilar bien y segundo nos van a generar daño y nos puede generar en la piel hongos o inclusive una infección o cosas por el estilo. Entonces es muy importante que seamos súper higiénicas en este aspecto, ya que nuestra piel es súper delicada. Lo siguiente que debemos de tener en cuenta y es fundamental es el uso de espuma de afeitar o espuma para depilar. Yo en mi caso utilizo siempre una espuma de afeitar, espuma de hombre. Espuma es espuma. Por un lado nos va a ayudar a depilar súper bien las zonas, ya que podremos ver qué zonas quedaron sin depilar y como que no nos queden zonas con vellitos y otras súper depiladas. Entonces por este lado nos podrá ayudar a depilar con mayor perfección. Por otro lado nos va a aportar mucha más suavidad cuando terminemos de depilarnos. Las espumas de afeitar tienen unos
unos compuestos calmantes para cuando terminemos esa depilación no nos quede irritada la piel. Entonces esto es súper importante. Les cuento que yo antes me depilaba utilizando únicamente el jabón de ducha. Pues este era el peor error que yo podría estar cometiendo, ya que cuando yo terminaba de depilarme las piernas me quedaban picando de una manera que no era normal. Cuando vayamos a enjuagar nuestras piernas debemos de hacerlo con agua fría. Esto ayudará a que se nos cierren los poros y a mantener la humectación en la piel. Y bueno, cuando ya hayamos terminado de depilar nuestras piernas, vamos a secar a toques con la toalla. Esto ayudará a que no maltratemos nuestra piel y como que no la agrietemos, ya que está súper delicada por ese proceso que lo acabamos de exponer. Una vez hayamos salido de la ducha, que ya tengamos la piel seca, vamos a aplicar agua termal o agua de rosas. Yo en mi caso prefiero el agua termal, ya que me parece que es mucho más natural que el agua de rosas, que en algunas ocasiones trae alcohol o perfumes. Este tipo de aguas nos ayudan a calmar la irritación, a suavizar más la piel y a evitar como ese picor que nos da después. Vamos a dejar que se seque por sí sola, que la piel pueda absorber el agua y a continuación ya podremos aplicar el siguiente paso. Una vez ya se haya secado el agua, es importantísimo hidratar. Esto va a ayudar a que no nos pique la piel. Por ello, tú puedes hidratar con una crema normal que usas en el día a día para hidratar, o también lo podemos hacer con aceite. Yo en mi caso utilizo aceite de bebé, pero tú también puedes estar utilizando aceite de naranja, aceite de almendras, cualquier tipo de aceite que sea natural. Es importante que lo apliquemos justo después de depilarnos y también ese mismo día en la noche vamos a volver a hidratar nuestra piel para evitar que nos comience a picar en la noche. Hasta aquí podrías terminar tu rutina de depilación, pero como yo sé que estas pieles a veces son tan difíciles de controlar, entonces debemos de tener a la mano esos productos de rescate. Estos productos nos van a ayudar a calmar las alergias, la irritación, la picazón y cualquier tipo de afección que estemos teniendo en ese momento. Yo sé que cuando nos depilamos, con las horas o inclusive a los días la picazón comienza a aparecer. Bueno, les cuento que en un viaje descubrí unas cremas que me cambiaron la vida. Estas cremas están en muchas marcas, pero se llaman Eczema Relief. Estas cremas, se los juro, que son un espectáculo. Estas cremas les van a quitar ese picor, como ese malestar que tengan en la piel. Ustedes se lo aplican y santo remedio, se les van a quitar los picores. Si tú estás en ese momento como con mucho picor, puedes aplicar esta crema que te va a rescatar. Por otro lado, también podremos controlar la picazón con otro tipo de cremas. Estas cremas me las recomendaron los dermatólogos. Estas cremas son más bien como de tratamiento, no son como para cuando tenemos ese ataque de picor, de irritación, no. Estas cremas las podremos utilizar días previos a depilarnos y días después de que nos hayamos depilado, o inclusive si las quieres agregar a tu rutina de todos los días lo puedes hacer. Estas cremas nos van a ayudar a controlar todas esas afecciones que tenemos en la piel. Este tipo de cremas se encuentran como emoliente y nos ayudan a mantener esa humectación en la piel. Adicional, nos ayudan a hidratarla. Ustedes las pueden encontrar de muchas marcas, en este caso puede ser así como esta, o también la pueden encontrar en muchas marcas, muchas presentaciones, pero les cuento que yo con esas cremas tengo un amor-odio. Y es que resulta que estas cremas son muy espesas, entonces en algunos momentos yo siento que la piel no me transpira, entonces comienzo a sentir la piel como súper empastada y me desespero. Pero yo descubrí un truco. Les cuento que ustedes pueden mezclar estas cremas que son tan espesas con otro tipo de cremas que son más ligeras. Pueden aplicar mitad y mitad y les juro que la textura va a cambiar demasiado y no van a sentir esas cremas tan pesadas y aún así van a hacer un buen efecto. Entonces esa puede ser otra alternativa si tú eres como yo, que no soportas las cremas tan pesadas. Y bueno, mis hermanas de piel, como yo sé que nuestra piel a veces da tanta dificultad, ni las cremas ni ninguna cosa nos calma la picazón. Por ello les tengo una alternativa y son aquellos ingredientes naturales. Se los juro que nunca fallan.
El primer ingrediente natural que podemos encontrar es el aloe vera. El aloe vera es maravilloso para quitar todo tipo de alergias, irritación, por ello se los recomiendo muchísimo, pero del modo que se los voy a estar explicando. Por lo que vamos a necesitar un tallo de penca sábila, lo vamos a cortar como la basecita y la pondremos en agua para eliminar el yodo, ya que el yodo puede antes causar más picazón. Lo vamos a dejar ahí de un día para otro, toda la noche. Toda la penca la vamos a pelar, vamos a eliminar como toda esa capa superficial y solamente nos vamos a quedar con el gel, con esa gelatina que tiene adentro. La vamos a cortar en cubitos y la vamos a llevar al refrigerador. Lo almacenaremos ahí, lo podremos tener ahí meses, lo que ustedes quieran, que eso no se vence. Entonces cada que tengas como esa urgencia de que algo te está picando, puedes sacar ese cubito congelado de aloe vera y pasarlo sobre la zona que tengas esa afección. Se los juro que esto es maravilloso. Pero si para ti esto no es suficiente, les tengo otra solución y es la caléndula. Puedes comprar directamente la florecita y las ramitas de la caléndula. Eso lo encuentras en cualquier supermercado en la sección de infusiones. Entonces ustedes la van a preparar de la siguiente manera: en una ollita con agua pondrán las hojitas y la florecita y la pondrán ahí a que hierva eso. Van a dejarlo hasta que se enfríe y con una motica de algodón la van a emparamar. Esa motica de algodón muy mojada la van a pasar sobre su piel y van a dejar que se seque. Recuerden que las propiedades de la caléndula son increíbles. Eso desinflama, desinfecta, cicatriza, eso hace de todo. Y bueno, yo de verdad espero que estos trucos te sirvan demasiado, porque yo sé lo que se siente estar en un cuerpo con piel sensible. Y recuerda que si tienes alguna duda o algún comentario me lo puedes dejar abajito en la cajita de comentarios, que yo te estaré respondiendo lo más pronto posible. También recuerda que si este video te gustó y te sirvió, no olvides regalarme muchos likes, suscribirte por aquí abajito en el botoncito rojo y activar la campanita de notificaciones. Por aquí te estaré dejando mis redes sociales para que vayas y me sigas, y como siempre espero que nos veamos en un próximo video. Les mando muchos besos y muchos abrazos. ¡Mua, mua, mua! ¡Chao!